Buenas tardes, estimados participantes del convenio UNE Ojeda con el Instituto de Educación de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI. Ventanas al conocimiento. En Ingeniería Industrial, Gerencia y Mercadeo. Bienvenidos participantes de esas carreras universitarias. Hoy vamos a seguir desarrollando, este es el segundo encuentro, sobre la unidad curricular Lenguaje 2. Su facilitadora, doctora Lira Méndez, es licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura, y último grado de estudio, doctora en Educación. Tenemos que ver la importancia que tiene el lenguaje. Esa expresión oral o escrita que debemos tener cada uno de nosotros como profesionales. En ese desarrollo formativo, en ese campo formativo de cada uno de ustedes, en este caso ingenieros industriales, gerencia y mercadeo, donde tienen que desarrollar algunas formas, algunas técnicas que son muy exigentes y que son sugeridas también como profesionales de cada una de esas carreras técnicas. Entonces le van a pedir informes técnicos, les van a pedir representación, memorias, todo ello, y que hay que escribir, hay que redactar, hay que hacer. Y el lenguaje 2, en este proceso de formación, entonces tiene la necesidad de un componente básico que es el lenguaje. Y ese componente básico que es el lenguaje, en la formación de los estudiantes universitarios, en esa formación del futuro profesional, es equivalente a atenderlos a ustedes como participantes y que se le puedan dar herramientas necesarias en el desarrollo de sus actividades. En ese desarrollo de sus actividades está presente entonces el estudio de la lengua y como también la lectura, la escritura en el ámbito universitario, porque vamos hacia una política lingüística. Esa política lingüística que deben tener todas las universidades en la formación del profesional. Y que en ese perfil profesional, personal, ese perfil social que ustedes van a tener en el futuro, entonces los ingenieros industriales, los gerentes y mercadeo puedan tener una facilidad, puedan tener una herramienta más, vamos a decir, más efectiva en los procesos de comunicación a través del lenguaje. Quizás en los paradigmas que tenemos respecto a la enseñanza de la lengua, se han ido adaptando a las demandas del proceso educativo que exige cada día más la preocupación que hay, ¿no? Con la preocupación que hay en el que no se desarrolla un buen discurso tanto oral como escrito en los profesionales ya. Y que ustedes que tienen la oportunidad en esta formación puedan ayudarse a mejorar el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Que esos profesionales con la afinidad que obliga a una reflexión y quizás obliga a una actualización y vigilancia permanente en estos procesos de formación. Es por ello que nosotros, yo en este momento que les estoy facilitando lenguaje 2, me preocupe realmente en darle algunas técnicas, algunas herramientas que puedan ayudarles en esos procesos. Es necesario,
porque el lenguaje ha sido objeto de estudio por diferentes especialistas, psicólogos, lingüistas, sociólogos, filósofos, historiadores, educadores, ¿sí? Y entonces, donde la mirada de este fenómeno tan importante, tan complejo, especialmente en los campos universitarios, que cada día vemos la debilidad tan grande que hay en el análisis, en la reflexión, en esa utilización del lenguaje oral, del lenguaje escrito, donde la oratoria de los profesionales no está realmente aceptable y que tiene que mejorar esos procesos del discurso. Entonces, es por ello que es necesario hablar de la necesidad, quizás de explicarles a los estudiantes universitarios, en este caso a ustedes como ingenieros industriales y aquellos que se van a graduar en gerencia y mercadeo, darles alguna forma y explicarles la oratoria, el ensayo, la reflexión, el análisis, el resumen, la síntesis, porque hay posiciones a través del lenguaje oral y escrito y que cada uno de ustedes pueden desarrollarlo de una manera muy individual. Entonces, yo particularmente tengo una preocupación grande en que cuando se le pide al profesional o en ese futuro profesional, en el desarrollo de mandarle la tarea, que ya están en plataforma, que la tienen que desarrollar, escriban, hagan, entonces se van a internet, cortan y peguen, pero no hay un escrito que realmente tenga fuerza personal, tenga fuerza individual, que realmente pueda tener esa escritura que se necesita como futuros profesionales. En ese proceso de investigación que ustedes realizan, para desarrollar las actividades o en ese proceso de investigación que ustedes hacen como futuros profesionales en ingeniería industrial, en gerencia y mercadeo, pueden tener la seguridad de que ese lenguaje oral y escrito es de cada uno de ustedes. Les pertenece y que tienen que empezar a utilizar, a desarrollar el discurso escrito, el discurso oral por medio de esa herramienta y esa facultad hermosa que tiene es de la capacidad del ser humano de hablar, de hablar. Porque el hombre es un ser social por naturaleza y solo puede desarrollar su propia naturaleza dentro de la sociedad en la que vive, en la que está, en la que desarrolla. Y usa el lenguaje como principal medio de comunicación. Porque si la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la sociedad, Núñez en el 1999 manifestó el lenguaje, por ser un hecho social, también debe estar al servicio de la sociedad. Por eso es importante que si la expresión oral, la técnica de expresión oral, el lenguaje 2, ese lenguaje que ya está formado, que es la capacidad que tiene el ser humano para interpretar y comprender cualquier situación comunicativa, entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a escribir. Vamos a comenzar a hacer discurso oral, discurso escrito. Vamos a hacer un manejo apropiado del lenguaje, donde haya precisión, donde haya síntesis, donde haya una coherencia del discurso y quizás una estructura argumentativa. Todo eso lo debemos hacer los profesionales.
Imagínense los de gerencia y mercadeo, donde debe estar un lenguaje realmente desarrollado, donde se persuade, donde se tiene que convencer al público, donde empezamos a desarrollar esa importancia, porque se puede transmitir conocimientos, emociones, experiencias. Puede utilizarse para informar la construcción de las relaciones con otras personas. Pero ¿dónde está la persuasión? ¿Dónde está el convencer? ¿Dónde está el que otro entienda y comprenda realmente la realidad del hecho, de la temática? Tenemos que empezar a desarrollar conferencias, discursos, debate, foro. Todo eso nosotros los profesionales y en el transcurso de esa formación docente debemos hacerlo, de esa formación profesional. Y que el elemento más importante en ese lenguaje oral, en ese lenguaje escrito, es el mensaje, es el elemento primordial, es el mensaje. Y que debe estar dado ahí. Mira, yo les digo todo esto para que vayan ubicando su profesión y que para que cada uno de ustedes como ingenieros industriales vayan pensando, caramba, pero si lenguaje es la herramienta y el mensaje es el elemento principal, tengo que prepararme con la palabra para yo poder ir a desarrollar mi campo laboral. Porque sin lenguaje no hay desarrollo de campo laboral. Imagínate si tú eres un profesional en silencio. El silencio es la única arma para evitar el conflicto. Eso sí es el silencio. Pero el lenguaje, esa expresión oral, es distinta al silencio. Porque debemos empezar a desarrollarnos profesionalmente. Porque el lenguaje es la parte esencial de todo proceso de comunicación, porque contiene la información como emisor y quizás podemos compartir algunas situaciones reales en los procesos de formación. Debemos adquirir habilidad verbal, capacidad de expresar ideas correctamente a los demás. Eso es no hacer silencio, porque debemos tener la capacidad de ideas correctamente, hacerse comprender y habilidad comunicativa. Entonces, vamos a conjugar con esa expresión, con ese lenguaje, con ese lenguaje, vamos a usar elementos con nosotros, elementos importantes. Elementos importantes que nos va a permitir darle a los procesos comunicativos a través del lenguaje como facultad eminentemente humana. El lenguaje es una facultad eminentemente humana y que podemos como profesionales dar la adecuación lingüística según los contextos donde yo me encuentre, según el contexto donde yo esté, debo tener comportamiento a través de mi lenguaje o a través del lenguaje, manejando, pues, si es posible, técnicas. Y una técnica importantísima de eso, en esos procesos, señalando en este desarrollo del lenguaje 2, es las técnicas grupales a nivel oral, ese a nivel hablado. Una técnica grupal, el simposio,
el panel, los seminarios, el foro, la entrevista. Todo eso lo van a hacer ustedes como profesionales, amigos, amigas, participantes, estudiantes. Todo eso lo van a hacer. Entonces, cuando nos inviten a un simposio donde yo vaya a una conferencia, donde yo voy a ser conferencista, que tengo que desarrollar el lenguaje, una manera, forma del mensaje, y que un panel, tengo que desarrollar el lenguaje, tengo que leer, tengo que investigar. Voy a intervenir en un foro, perfecto, me van a hacer una entrevista. Tengo que desarrollar mi propio discurso. Conociendo, por supuesto, un simposio, conociendo, por supuesto, lo que es un panel, lo que es un seminario, que es un foro, que es una entrevista, que eso se lo voy a desarrollar en el tercer encuentro. También tenemos producciones escritas que debemos desarrollar con coherencias, con sintaxis, con gramática, la parte gramatical fuerte, donde usemos los signos de puntuación, donde usemos conectivos de un párrafo a párrafo, donde podamos elaborar ensayos, donde me digan a mí profesionalmente dentro de este proceso de formación, elabora un ensayo, yo sepa que un ensayo tiene una introducción primero, que luego tiene el desarrollo de lo que me envían, lo que me mandan a elaborar, a hacer, de la temática, el proceso, la situación, lo que hice, informe técnico. Y que nosotros en esa producción escrita debemos utilizar. Entonces, desarrollamos y por último concluimos. Entonces, vamos dándole su proceso. Tenemos que usar conectivos de párrafo a párrafo, además, sin embargo, igualmente, por lo tanto, dándole sentido de un párrafo a otro hasta finalizar, hasta decir en conclusión tal cosa, o finalmente, en definitiva. Entonces, esa comprensión escrita que se tiene que dar con, parafraseando, volviendo un discurso muy individual, muy particular, que se vaya desarrollando, que podamos también manejar en algún momento la técnica del resumen. Ustedes como profesionales de ingeniería industrial, de gerencia y mercadeo, la inferencia, que yo pueda inferir ante una situación determinada, síntesis, esquema, informes técnicos, todo eso lo debemos manejar en estos procesos de formación profesional. Es muy importante que vayamos a tener habilidades de expresión, tanto oral como escrita, porque la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral es tener conocimientos socioculturales, conocer de todo un poco, para empezar a desarrollar nuestro discurso. Dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, forma de mejorar la comunicación verbal. Una forma para mejorar la comunicación verbal es pensar antes de hablar. Ser conciso, preciso, comprender a la audiencia, saber qué realmente necesita, qué necesidades tienen, qué quieren escuchar. Usar el tono de voz adecuado para referirme ante eso. Aquí nosotros estamos formando también a profesionales con algunos tips que los pueden ayudar en esos procesos de comunicación.
reconocer las señales no verbales, gestos, lenguaje corporal, emplear la escucha activa, no estar entretenido mientras otro nos está hablando, la escucha activa, mostrar interés y responder acorde a lo que se dijo. Eso es una habilidad interpersonal, porque yo no puedo dejar que la otra persona hable y esto es una habilidad interpersonal, mostrar interés y responder acorde a lo que se dijo. Hablar con seguridad. Esto es muy, pero muy importante. Porque las técnicas de expresión, como la de hacer relaciones con los demás, ¿sí? Relaciones con los demás, y que pueda tener un resultado, incluye discursos, declaraciones, entrevistas, como le señalaba, debates, charlas, narraciones, y que las características principales del lenguaje, dos, que es medio de comunicación presencial y directo, crea nexos sociales, es de naturaleza social, por ende, vincula a los interlocutores y se apoya con elementos que son parte del idioma, como por ejemplo los gestos. Suele también ser improvisado a veces y más coloquial, pero a veces técnico. A veces es un lenguaje coloquial, es un lenguaje vulgar, es un lenguaje improvisado, literario. Todo eso está presente, porque según la destreza lingüística del lenguaje, esa destreza lingüística a través del lenguaje que expresamos oralmente o escrito, relacionada con la producción del discurso, hay dominio en la escritura, también utilizando la ortografía, pero también hay un dominio en la pronunciación cuando nosotros hablamos. También dominio del léxico, también de la gramática y esos conocimientos socioculturales que debemos tener, porque tenemos factores importantísimos en el desarrollo del lenguaje, que es la dicción, la fluidez, el volumen, el vocabulario, la claridad, la coherencia. La expresión oral incluye, se apoya con elementos y ahí vamos desarrollando las diferentes producciones, tanto de forma oral como de forma escrita, sonora, visual, corporal, ¿sí? Corporal. Y que para que se interactúe con el mundo y vaya desarrollando en el proceso de formación profesional experiencia, construyendo conocimientos que de alguna manera le van a ayudar en ese futuro, en la profesión. De todo esto es importante que lo escuchemos. Aquí se les enseña para que aprendan, que se amplíen y se diversifiquen, pues. Y existen algunos caminos de construir, utilizar y compartir a través del lenguaje conocimientos. Y que además en el proceso profesional o en el campo formativo de saberes y pensamientos tiene como objetivo que los estudiantes, ¿sí?, podamos tener necesariamente todo ello. Entonces, ahí tenemos ese desarrollo del lenguaje, ese desarrollo de ese lenguaje oral, ese desarrollo de la comunicación.
Entonces, vamos a establecer algunos aspectos importantes que puedan tener en ese proceso como medio de comunicación a través del lenguaje. Esto quería compartirlo con ustedes, esta manera y forma de poder enfocar el lenguaje. 2, en la formación profesional de ingenieros industriales y en gerencia y mercadeo. Entonces, profesionales de gerencia y mercadeo. Gracias por compartir este momento extraordinario y bueno, siguen siendo bienvenidos al convenio UNE Ojeda y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, pregrado en Ingeniería Industrial y en Gerencia y Mercadeo. Bienvenidos, que tengan ustedes muy buenas tardes y seguimos desarrollando algunos encuentros para poderles dar algunas técnicas que puedan desarrollar en el proceso profesional. Bueno, un abrazo para todos y que Dios los bendiga.